Hola, mi nombre es Giovanni Olague Díaz y en esta presentación hablaré sobre el servicio de alimentos que seleccioné, el proceso de elaboración del platillo que preparé, las técnicas culinarias utilizadas, los riesgos sanitarios y las condiciones higiénicas que deben considerarse durante su preparación. El servicio de alimentos que seleccioné fue el comedor industrial y el platillo que elegí para esta actividad fue filete tilapia al vapor con zanahoria, calabaza y coliflor. Además, este fue acompañado por arroz blanco a la jardinera. Elegí el comedor industrial porque es un servicio de alimentos que permite proporcionar alimentación a los trabajadores dentro de un entorno laboral. Considero que es una opción fundamental, ya que además de ofrecer alimentos, debe tener en cuenta que estos deben ser adecuados desde el punto de vista nutricional, higiénico y sanitario. En la actividad anterior seleccioné este servicio y elaboré un menú para una jornada laboral. Para esta actividad elegí uno de los platillos de este menú para llevar a cabo la preparación y analizar el proceso desde el punto de vista de higiene y calidad alimentaria. El platillo que preparé fue un filete de tilapia al vapor acompañado de zanahoria, calabaza y coliflor, además de arroz blanco a la jardinera con elote y chícharos. Preparé una porción individual utilizando tilapia, zanahorias, calabaza, coliflor, arroz, elote y chícharos. El proceso comenzó con la revisión de las materias primas, los alimentos que se van a utilizar y los utensilios, seguido del lavado de manos y la preparación del área de trabajo. Después, el proceso se dividió en dos preparaciones. Por un lado, el pescado con las verduras y por otro, el arroz a la jardinera. Empezaremos por el pescado y las verduras. Para el pescado y las verduras, primero me encargué de lavar y desinfectar la zanahoria y la calabaza. La coliflor no fue sometida a este procedimiento, ya que se adquirió en una presentación que indicaba que estaba lista para consumir. Después corté la zanahoria en bastones y la calabaza en rodajas. Posteriormente, condimenté el pescado y las verduras con sal, pimienta negra, ajo en polvo y cebolla en polvo. El pescado y las verduras se colocaron en aluminio con una pequeña cantidad de aceite y se cocieron al vapor a fuego bajo, durante aproximadamente 5 minutos por cada lado, hasta que estuvieran completamente cocidos. Ahora, el arroz. Mientras tanto, para preparar el arroz a la jardinera, primero lavé el arroz hasta que el agua dejara de estar turbia. Después calenté una taza de agua con sal, ajo y cebolla en polvo hasta que comenzó a hervir. Agregué media taza de arroz, bajé el fuego y tapé el recipiente. Después de 5 minutos agregué el elote y los chícharos y continué la cocción hasta que el arroz estuviera listo, aproximadamente 10 minutos. Finalmente se integraron ambas preparaciones mediante el montaje del platillo, obteniendo como producto final el filete de tilapia al vapor con verduras y arroz blanco a la jardinera. Durante la elaboración del platillo utilicé diversas técnicas culinarias. Primero se realizó el lavado y la desinfección de las verduras como parte de la preparación higiénica de las materias primas. 2. También utilicé el corte de bastones para la zanahoria y el corte en rodajas para la calabaza, buscando facilitar su cocción y obtener una mejor presentación. 3. La principal técnica de cocción utilizada para el pescado y las verduras fue la cocción al vapor, ya que permite cocinar los alimentos mediante el calor generado por el vapor. Riesgos sanitarios durante las etapas. Durante las diferentes etapas de producción pueden presentarse diversos riesgos sanitarios de tipo biológico, químico y físico. En las materias primas pueden existir contaminación microbiológica, especialmente en alimentos perecederos, como lo puede ser el pescado. Durante el lavado y la desinfección puede existir contaminación si se utiliza agua no potable, si los utensilios están contaminados o si el desinfectante se utiliza incorrectamente. Durante el corte existe riesgo de contaminación cruzada, especialmente cuando se manipulan alimentos crudos y posteriormente alimentos cocidos, con utensilios o superficies que no hayan sido limpiadas adecuadamente. Durante la cocción, el principal riesgo sería que el pescado no alcanzara una cocción suficiente, lo que podría permitir que sobrevivieran microorganismos que representen un riesgo para nuestra salud. Después de la cocción, también existen riesgos de contaminación si el alimento entra nuevamente en contacto con superficies, utensilios o personas que puedan contaminarlos. Condiciones higiénico-sanitarias. En cuanto al personal, es importante mantener una adecuada higiene personal, realizar un correcto lavado de manos y utilizar indumentaria que evite la contaminación de los alimentos.
En mi preparación yo realicé un lavado de manos adecuado y utilicé cubrebocas. Las materias primas deben encontrarse en condiciones adecuadas y deben revisarse antes de utilizarse. Los utensilios y equipos deben mantenerse limpios, en buen estado y ser adecuados para estar en contacto con los alimentos. También se debe evitar utilizar los mismos utensilios para alimentos crudos y cocidos, sin una limpieza y desinfección adecuada. El producto terminado debe mantenerse protegido de cualquier fuente de contaminación y debe manipularse de forma higiénica hasta su consumo. En mi caso, el producto terminado fue el filete de tilapia al vapor con verduras y arroz blanco a la jardinera. En mi caso, preparé una porción individual para consumo inmediato, por lo que no realicé un almacenamiento posterior del platillo. El principal punto crítico de control que identifiqué en mi proceso fue la cocción del filete de tilapia. Consideré esta etapa como PCC, ya que el pescado es un alimento perecedero y se encontraba inicialmente crudo. La cocción representa una etapa fundamental para controlar los peligros microbiológicos asociados con el alimento. En mi práctica no realicé una medición de temperatura interna con un termómetro. Mi procedimiento fue cocinar el pescado al vapor durante aproximadamente 5 minutos por cada lado, hasta observar que éste estuviera completamente cocido. En cuanto a las características de calidad, el platillo terminado debe presentar una apariencia agradable y limpia, como una adecuada presentación. El pescado debe presentar una textura firme y estar completamente cocido, mientras que las verduras deben conservar una textura adecuada, sin estar excesivamente blandas. El arroz debe presentar una textura adecuada en cuanto al olor y sabor deben ser propios de los ingredientes utilizados, sin olores o sabores extraños. Finalmente, el producto debe encontrarse libre de cualquier material extraño externo. Finalmente, respecto a la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente, es importante señalar que estas fechas se relacionan directamente con productos preenvasados. La norma 251 nos menciona que al recibir materias primas preenvasadas, debe verificarse que la fecha de caducidad o de consumo preferente se encuentre vigente, pero en mi caso mi platillo fue preparado y servido para su consumo inmediato, por lo que no se trata de un producto preenvasado comercial al que yo le deba asignar una fecha de caducidad o de un consumo preferente. En conclusión, la preparación de un platillo no solamente implica seleccionar y cocinar los alimentos, sino también controlar las condiciones higiénicas durante todo el proceso. Todo esto con el fin de disminuir los riesgos sanitarios. Agradezco a todos los que se hayan tomado el tiempo de poder ver mi video. Gracias.